Pídeme. Esta ha sido la palabra que ha inspirado la oración. Y no me refiero a la práctica de la oración, sino a lo que a ti y a mí nos corresponde, lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado escuchando, lo que hemos estado leyendo y lo que hemos estado analizando acerca del pensamiento de la oración. Definitivamente la oración no tuvo el inicio en el hombre, sino que fue establecida por Dios como un medio por el cual podemos comunicarnos y estar cerca de Él. La oración inicia en un diálogo entre Dios y nosotros, un diálogo que por el pecado nosotros no podíamos escuchar, un llamado de amor y de atención que viene directamente de Dios, pero por estar ocupados y cegados y sordos por el pecado, no podíamos disfrutar. Es por eso que la verdadera oración inicia cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y nos da libertad total al recibir su sangre sobre nosotros para poder llegar delante del Padre. El Señor nos enseña a orar. Es nuestro ejemplo máximo de oración. Y sabes, Él estuvo sometido a esta norma. Pídeme. El Salmo capítulo 2 nos dice, pídeme y recibirás como herencia a las naciones. La mayoría de los teólogos y eruditos bíblicos, aquellos que se apasionan por el estudio de la palabra y que conocen las raíces, nos dejan en claro que este salmo está haciendo referencia al Señor Jesús. Y si el Padre le está diciendo a su Hijo unigénito, pídeme, ¿cuánto más nosotros no tendremos que estar en esta condición? No es para elevar el orgullo de Dios, sino simplemente es la norma que Él ha establecido, en la cual tú y yo tenemos la certeza y la confianza de que al acercarnos a Él y pedir, recibiremos todo lo que nosotros necesitamos. Pídeme. Puede decirse con verdadero énfasis que ningún santo que sea holgazán habrá de orar. La oración no es una práctica para los flojos. La oración no es una práctica para aquellos que son débiles y que piensan que solamente por ser ellos mismos se merecen todas las cosas. La oración acaba con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. La oración nos quita el egocentrismo y nos hace ver que necesitamos correr a la fuente de la cual venimos y beber de la sabiduría de Él. Aquellas personas que hemos aprendido a orar, hemos reconocido sinceramente que no está en nosotros lo que necesitamos, sino que está en las manos de Dios, el cual está deseoso de bendecirnos y de darnos todo lo que ocupamos solamente cuando pedimos. La oración que Dios no responderá jamás es la oración que no se hace. ¿Puede haber realmente alguien que ame a Dios y que sea flojo? ¿Puede haber realmente alguien que esté apasionado por Dios y que muestre pereza en la búsqueda de Él? ¿Puede haber realmente estos deseos que nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón que estén truncados y que estén siendo frenados por nuestra pereza? Estoy seguro que en ninguna manera. Aquellos que se han acercado a Dios y le están conociendo son contagiados por su carácter. De alguna o de otra manera empezamos a reflejar más la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Y nuestro Dios siempre está actuando. La oración pareciera que es algo pasivo, pero cuando nosotros entramos en nuestra recámara secreta, empezamos a disfrutar plenamente de esa comunión con Dios. Aquellos que oran están haciendo mucho por la tierra. Y como hemos dicho, la verdadera oración te va a conducir a una acción concreta. Orar, si te has dado cuenta, cuesta trabajo. Controlar nuestros pensamientos, quitar los distractores, olvidarnos de las distracciones e iniciar a buscar a Dios es todo un proceso. Pero es toda una recompensa cuando adoramos y bendecimos al Señor. Para orar realmente, debemos hacer que nuestra naturaleza pecaminosa, que nuestros conceptos y nuestros complejos se hagan a un lado para entrar a la presencia de Dios. El pecado ya no puede controlar nuestra vida, ya no domina lo que somos. Somos tentados, tenemos dificultades, pero Cristo ya nos libertó con su sangre, nos liberó realmente del dominio del pecado.
orar realmente hasta que el mismo infierno siente ese golpe poderoso. Debemos orar hasta que los portales de hierro de la dificultad se abran. Debemos orar hasta que las montañas y los obstáculos sean removidos. Por eso la oración no es una disciplina o un ejercicio para perezosos. Por eso la oración no solamente es una práctica de cerrar nuestros ojos y doblar nuestras rodillas. La oración es afrontar, enfrentar y clamar para que cada montaña, para que cada barrera, para que cada puerta de hierro sea derribada, para que cada cerrojo sea quebrado, para poder abrir un camino y ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. La oración es el trabajo de Dios. Y también es el lugar en el cual tú y yo hacemos equipo con Él. Es el trabajo de Dios en el cual nos invita a que formemos parte y la mejor labor que puede ejercer cualquier ser humano sobre la tierra. En la oración entonces hacemos equipo. Dios mismo nos está diciendo qué es lo que Él va a hacer y de qué forma habrá de lograrlo, pero nos tiene una condición para formar parte de este equipo. Pídeme. Es difícil insistir y esperar en oración. Claro que es difícil cuando no estamos oyendo ninguna voz, cuando pareciera que estamos hablando solamente al aire, pero este es el hábito de la fe. Es la práctica en oración a través de la fe lo que nos motiva y que tenemos la certeza que el Señor nos está escuchando. Al decirnos Él, pídeme, está implícita la respuesta, porque yo habré de darte aún como herencia todas las naciones. Te digo una vez más, orar no es cosa fácil, pero no por eso vamos a dejar de orar. Al contrario, con esta palabra quiero animarte a decirte que todos batallamos en la oración. Orar no es una práctica fácil. Orar pareciera para muchas personas como si fuera algo cotidiano, y lo es, pero como si fuera algo liviano que lo hacen tantos años y pareciera que ya tienen práctica en Él. Y sí, tienen práctica, han conocido al Señor, pero no deja de ser una práctica difícil que requiere disciplina, que requiere pasión, que requiere ser ferviente. ¿Y por qué es difícil? Porque la oración no se confecciona sola. No es algo aislado de nuestra vida. La oración se combina con una vida que lleva todos los deberes de una ardiente piedad en ejercicio continuo. La oración de fe es la que honra a Dios. Es la que conoce profundamente el ser de Dios, la que exalta su poder, la que adora su providencia y la que asegura su ayuda. Es por eso que la oración es una práctica difícil, porque no tiene que ver solamente con nosotros. El apóstol Santiago decía, porque muchos de nosotros o muchos de ustedes piden y no reciben porque piden para sus deseos egoístas. ¿Es que Dios no quiere complacer mis necesidades? No, claro que sí. Pero lo que está diciendo Santiago es que si oramos, siendo el centro nosotros de la oración, no estamos honrando a Dios. La oración es difícil porque la oración de fe honra a Dios. Empieza a conocer su ser, exalta su poder, adora su providencia y también asegura su ayuda. Esto es entonces lo que tú y yo podemos recibir al estar orando. Es por eso que parece algo complicado, que nos cuesta todo nuestro empeño, nuestro ser, nuestro pensamiento y nuestro esfuerzo. Orar bien significa hacer las cosas bien. Pero no podemos decir que solamente oramos. La oración no es un hecho aislado. La oración está compuesta por toda nuestra vida, la forma en la que hablamos con nuestros semejantes, la manera en la que nos comportamos con nuestros vecinos, la vida que llevamos en nuestra intimidad, una vida que agrada a Dios. Las posibilidades de la oración corren paralelas con las promesas de Dios. Se vuelve complicado porque también necesitamos conocer las promesas de Dios. No son nuestras fantasías, nuestras ideas o nuestros proyectos lo que Dios está obligado a respaldar, pero lo que Dios siempre habrá de respaldar son sus promesas escritas en la palabra. La oración abre una puerta a las promesas de Dios, las pone en acción y asegura sus fines llenos de gracia. Así que es una vida llena de piedad y también es una vida llena del estudio de la palabra de Dios.
La oración, así como la fe, obtienen promesas y aumentan sus operaciones conforme vamos profundizando en las prácticas de ellos. En la misma naturaleza de la oración se halla el hecho de suplicar y dar a Dios datos específicos de lo que uno desea. Clamamos a Dios con pasión y somos específicos con nuestro Padre que desea escucharnos. Pero es evidente también que a veces busca el Señor cambiar o modificar los propósitos de nosotros. De la misma manera, cuando nosotros estamos platicando con Él y quisiéramos que en ocasiones cambiara el rumbo de lo que está pasando. Cristo dijo, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Esta convicción de Jesús, pero esa misma noche estaba orando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y muchas veces nosotros estamos de la misma manera. Tenemos una convicción en cuanto a los propósitos y los planes de Dios, pero eso no nos quita la libertad y la confianza de poder clamar a nuestro Padre y decirle, si puedes cambiar las cosas, cámbialas. El hecho de que conozcamos el propósito de Dios, la voluntad de Dios, no nos roba el gozo de la gracia, de la libertad, de la confianza con nuestro Padre. Él no se va a enojar si externamos nuestros sentimientos, nuestros temores y nuestras dudas. La oración de Jacob durante toda la noche cambió el odio asesino de Esaú por un beso, y estos hermanos se reconciliaron. La oración puede cambiar las cosas. Solamente tenemos que llevarla a cabo y escuchar y creer la promesa de Dios. Pídeme. Los hombres y las mujeres que han hecho cosas poderosas para Dios siempre han sido poderosos y poderosas en la oración. La oración puede ser dicha en voz baja, pero nunca puede ser fría de corazón. Se requiere fe, confianza, ser fervientes, apasionados y seguros de que Dios habrá de respondernos. Es la oración ferviente y eficaz la que tiene influencia ante Dios. Ferviente porque desbordamos nuestra pasión, nuestras emociones y nuestros sentimientos y pensamientos en Dios. Y eficaz porque viene acompañada de una vida de piedad, que le agrada al Señor y viviendo en sus mandamientos. Cuando falla la oración, el mundo es el que prevalece. Cuando no estamos orando como debiéramos hacerlo, el pecado gobernará sobre nuestra vida, sobre la familia y sobre lo que rodeamos. Pero cuando estamos en constante comunión con Dios, rompemos barreras, movemos montañas y sabemos que el Señor es el que habrá de gobernar. Requerimos entonces más tiempo de oración, basados en esta bella promesa. Pídeme y Él habrá de respondernos. Soy el pastor Benjamín Esquer y me da alegría saber que cada día por la gracia de Dios estamos creciendo en su conocimiento.